Bien, en esta oportunidad vamos a ver uno de los recursos terapéuticos de una gran importancia y trascendencia en nuestro quehacer como kinesiólogos. Y es precisamente el abordaje del dolor mediante el uso de la electroterapia. Pero antes de entrar en esta explicación, sería muy importante también, considero muy importante, que entendamos cómo es el mecanismo de la producción del dolor y de la expresión del dolor en nuestros pacientes, porque tiene que ver con una serie de condiciones. Y para tal fin, me pareció muy importante poder eh, establecer un mecanismo, una opinión básica de cómo se produce el dolor. Para ello vamos a recurrir a lo que es la neurofisiología del dolor, ¿sí? Es decir, cuáles son las respuestas, cómo es el proceso en el cual se produce este síntoma. Hay diferentes definiciones, yo les propongo una de ellas. Dice que puede decirse que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Como tal, es algo personal, ¿sí? Es intransferible, es decir, cada uno tiene una percepción diferente del dolor, pero es comunicable, ¿sí? En este proceso también se conjuga una serie de mecanismos que son neurofisiológicos, psicológicos, de comportamiento y culturales. Esta es una definición bastante amplia, algunas tomadas de la OMS, otras tomadas de la Sociedad Americana de Dolor, y me pareció sumamente interesante tratar de mostrarles esta definición. Es importante que también entendamos que cuando existe el dolor, cuando hablamos de dolor o hablamos de lo que se denomina nocicepción, ¿qué es la nocicepción? Los nociceptores son mecanismos es el mecanismo que se encarga justamente de dar la explicación del proceso doloroso. En la nocicepción existen cuatro mecanismos fundamentales. Uno es la transducción, el otro es la transmisión, la modulación y la percepción. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. La transducción es el proceso por el cual los estímulos dolorosos son convertidos en una actividad eléctrica, ¿no es cierto?, en terminaciones nerviosas específicas, mediante receptores específicos. Luego vamos a ver cómo nuestro organismo tiene una red impresionante de receptores. A los fines didácticos, tenemos receptores al dolor, al calor, ¿sí?, a la presión, a la temperatura, en fin, ya posiblemente ustedes lo hayan visto en fisiología el año pasado. Esos receptores son los que captan la información y la transforman en un mecanismo eléctrico. ¿Para qué? Para luego pasar a una segunda fase, que es transmitir ese impulso, ¿no es cierto?, esos impulsos nerviosos que son aferentes, es decir, que vienen de afuera, desde el tejido hacia la parte del sistema nervioso central, ¿sí? Luego, a través del sistema nervioso sensitivo, obviamente, que es quien capta esa información. Luego sobreviene la modulación, que es ese proceso en el cual esa transmisión nociceptiva, ¿sí?, que se produce por las fibras, es modificada en diferentes sectores, es analizada, por así decirlo, en diferentes sectores, ya sea a nivel de la médula, a nivel del ganglio posterior, a nivel de la hipófisis, en fin, una serie de elementos a través de haces ascendentes a nivel del hipotálamo y finalmente de la corteza cerebral. Y finalmente está lo que es la percepción. La percepción es el proceso final en que la integración de todos estos mecanismos que se producen son los que permiten al cerebro identificar y hacer consciente a la persona, es decir, me duele tal sector, es decir, puedo identificar el problema. Entonces, ese es un proceso, obviamente, que es sumamente rápido, ¿no es cierto? Es para poderlo interpretar cómo funciona esto. ¿Cómo funciona también? Este es un corte muy simple, ¿no es cierto?, para hablar de las vías aferentes, cómo tenemos de las aferencias de los nociceptores. Recuerden, los nociceptores son receptores especializados en transmitir los impulsos nocivos, los impulsos que lleven información de tipo dolorosa.
Estas aferencias se dan principalmente en mecanorreceptores de fibras A y fibras beta. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre las fibras. Esta información que viaja por el asta posterior de la médula, ¿no es cierto? Se hace una transferencia hacia el área posterior y luego va hacia el cerebro, ¿no es cierto? La raíz dorsal, el tracto espirotalámico y el sistema límbico. Eso es el sistema defensivo, que nuestro organismo, por ejemplo, ante un estímulo nocivo, de dolor, y que genera un mecanismo digamos, que afecte la integridad de la persona, va a hacer que rápidamente actúe. Por ejemplo, si yo me estoy golpeando o me he pinchado con algo, rápidamente va a haber una información descendente hacia el asta anterior de la médula para generar un mecanismo motor, ¿no es cierto? Para generar un movimiento y, por ejemplo, quitar el pie de un clavo con el cual me estoy lastimando. Aquí tenemos diferentes fibras, aferentes, eferentes. Yo les invito a que ustedes analicen, ¿sí? Analicen todo lo que es la neurofisiología, ¿sí? De las fibras aferentes y las fibras eferentes y cómo se produce una serie de interacciones a nivel de nuestro sistema nervioso periférico y central, ¿sí? Fibras aferentes, fibras ganglionares y postganglionares, que son las que van a dar interacción, ¿no es cierto?, e interpretación del cuadro en el que estemos presente, en este caso hablando de dolor. Estos receptores que yo les decía al principio, hay 4 tipos de receptores básicos. Voy solamente de esta gráfica que ustedes la tienen, pero fundamentalmente hay diferentes tipos de receptores, ¿sí? Tienen una determinada forma. Están en la cápsula, los tipo 1 están en la cápsula, son receptores estáticos y dinámicos, ¿sí? Y fundamentalmente tienen una adaptación lenta, ¿sí? Y la función es actuar como efectos tónicos, reflexogénicos, de las musculaturas del cuello, extremidades, mandíbula, la sensación de la postural y de movimiento. Y actúan también, cuando son estimulados, estos receptores, también actúan disminuyendo el dolor. Estos son los tipo 1, entonces, que están en la cápsula articular. Los tipo 2 son otro tipo de receptores, se encuentran en la cápsula profunda, en las almohadillas grasas, ¿sí?, de las articulaciones. Son mecanorreceptores, ¿sí?, y se adaptan rápidamente. También se encuentran en los músculos, tienen efectos fásicos, reflexogénicos, en la musculatura del cuello y extremidades, y ayudan también cuando son estimulados de manera externa, ya vamos a ver de qué manera, también colaboran en el proceso de la supresión del dolor. Los tipo 3 son otro tipo de receptores que ya se encuentran en las zonas de los ligamentos y tendones relacionados a la estructura que estamos analizando. Bueno, están muy bien milenizados, son mecanorreceptores de alta sensibilidad y adaptación lenta, y tienen efectos similares a lo que es el complejo tendinoso de Golgi. ¿Se acuerdan el mecanismo de lo que era como el tono muscular, ¿no? Y finalmente los tipo 4 son receptores que se encuentran en la cápsula fibrosa, ¿sí?, de todas las articulaciones, en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí?, articulares, y en las almohadillas grasas articulares, ¿sí? Fundamentalmente son receptores que tienden a provocar dolor, ¿sí?, generan un mecanismo de dolor, ¿sí?, y efectos tónicos reflexogénicos. Estos no son receptores que vayan a facilitar la supresión del dolor. Vamos a ver luego cómo estimulamos los otros receptores que teníamos anteriormente. Entonces tenemos una red de receptores y tenemos luego una serie de fibras que van a transmitir esa información. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Siempre en todo proceso de dolor. Por un lado, ¿qué receptores al dolor? Ya hemos visto en todo nuestro organismo, ¿sí? Existen este tipo de receptores. Hay factores que tienen que ver se llaman factores histoquímicos, es decir, esto lo podemos relacionar si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de los procesos de inflamación, procesos de recuperación de los tejidos, como hay factores histológicos, que son mediadores químicos, que sirven a veces para producir un mecanismo de recuperación, de reparación de un tejido, pero mientras tanto son receptores que generan un proceso de tipo de dolor. A veces positivo y otras veces negativo. Hay factores hemodinámicos, obviamente, el aporte sanguíneo y el aporte de los nutrientes sanguíneos son imprescindibles para poder mejorar el equilibrio iónico y que también el dolor
tienda a disminuir por disminución de la hiperexcitación de esos receptores. Obviamente el espasmo muscular que vamos a ver luego, como en un mecanismo, como el espasmo muscular produce dolor, pero también, y muchas veces, es la consecuencia de una disfunción o de una alteración que va a terminar produciendo dolor. O sea, a veces es un mecanismo de respuesta defensiva y otras veces es un mecanismo que termina siendo la consecuencia de un proceso doloroso previo. Hay factores eléctricos, esto también entendemos que se modifica el potencial de membrana, ¿no es cierto?, en diferentes células, que son los que muchas veces producen diferencias en el intercambio de estos iones que están intracelulares y extracelulares, y que son los que nos van a producir la aparición también, desde el punto de vista químico, la irritación de estos receptores. Obviamente las vías de transmisión hacia el sistema nervioso central, como vamos a ver enseguida, estas fibras que captan información desde la periferia, la procesan y la llevan finalmente hacia el cerebro. Vamos a recorrer rápidamente, había fibras A, ¿sí? Las fibras alfa no nos interesan en este momento, son fibras motoras, recuerden ustedes, es la fibra que actúa desde el punto de vista motriz, desde la médula hacia una extremidad, por ejemplo. Tengan en cuenta que están remarcadas en rojo. Las fibras beta son fibras sensitivas, ¿sí? Son gruesas, tienden a dar la información de la propiocepción y transmiten rápidamente el dolor. Es decir, está presente en las fibras, por ejemplo, yo me clavo con un clavo el pie, ¿sí? Me lastimo, rápidamente es la que viaja esa información, ¿sí? Y produce a nivel medular, produce un arco reflejo donde me permite quitar el pie y luego recién siento el dolor. ¿Sí? Pero son las que transmiten rápidamente esa información dolorosa hacia el cerebro. Las fibras gamma son las fibras que, dentro de las fibras A, ¿no es cierto? Tenemos A, alfa, las beta, que es la que hablamos recién. Las gamma no nos interesan de momento, son fibras que principalmente inervan los usos y el complejo Golgi, del complejo tendinoso de Golgi, que ustedes ya lo han visto también seguramente. Y la otra que nos interesa son las fibras delta. También son fibras que transmiten rápidamente esas señales dolorosas, agudo-punzantes, la temperatura y el contacto ligero, ¿sí? Es decir, un golpe, un impacto, ¿sí? Viajan también por este tipo de fibra. Una quemadura, ¿sí? Un estímulo térmico que es captado en un receptor cutáneo, por ejemplo, la información va a viajar por estas fibras rápidamente hacia la médula y rápidamente hacia el cerebro, y si es una situación de vida, digamos, o de pérdida de la integridad de la persona, o que está en juego la integridad física, ¿no es cierto?, de la persona, rápidamente van a generar un mecanismo de acción, quitándonos de alguna manera ese elemento que nos está produciendo la nocicepción. Las otras fibras que vamos a tener en cuenta son, bueno, que existen pero no nos interesan de momento, son las fibras autonómicas preganglionares, son las fibras B, y finalmente las fibras C. Las fibras C también transmiten lentamente, pero más que todo están especializadas en el dolor crónico. Por ejemplo, es diferente a la que veníamos viendo recién, que hablamos de transmisión de dolor en casos de estímulos térmicos o agudo punzantes, como el ejemplo que les señalé recién de que cuando yo voy caminando me lastimo, me clavo el pie, esa información viaja rápidamente. Las fibras C son las que transmiten, por ejemplo, el tipo de dolor crónico, el tipo de dolor producido por desgaste articular, por la artrosis, ¿sí? Fundamentalmente por inestabilidades articulares, es decir, tiende a transmitir información, especializarse más en el dolor de tipo crónico, ¿sí? Y también transmiten la información de la temperatura y son mecanorreceptores. Entonces, recordemos, para la transmisión del dolor nos interesan las fibras beta, ¿sí? Recuerden las fibras beta, las fibras delta y las fibras C. Son las que se especializan en el proceso de la información del dolor. Un ejemplo muy simple, fíjense, acá yo les he colocado cualquier ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo en el cuello dolores a nivel cervical, donde una noche dormí mal, por ejemplo, y generó una tensión, ¿no es cierto?, en el músculo, porque mi cuello quedó tenso, se estimuló esos receptores que están a nivel de los ligamentos y de la cápsula, eso produce un incremento en las motoneuronas gamma, es decir, manda una información aumentando el tono,
¿sí? Sobre el uso muscular, eso aumenta el tono muscular, ¿sí? Y comienza en un circuito donde hay una irritación permanente, donde la persona no sale de este círculo vicioso, ¿no es cierto? Es decir, una alteración de ese nociceptor, ¿no es cierto? Que si no hay una intervención por parte del organismo en sí, que trata a veces de corregirse solo y de mejorar, o de nuestra labor como profesionales de la salud, que podamos romper con este mecanismo. Entonces, ante esta estimulación de este nociceptor, que entramos en este círculo vicioso, es la que nos produce lo que el paciente tiende a veces a cronificarse, ¿sí? Tiende a dar un proceso de dolor continuo. Entonces, esto está principalmente para que ustedes interpreten como a veces un elemento o un mecanorreceptor que está ubicado en las zonas que acabamos de decir, recuerden, en grasa, en ligamento, en tendón, en las paredes vasculares, ¿sí? En los capilares sanguíneos, ¿sí? En las facetas articulares, es decir, en todo nuestro organismo tiene una red, ¿no es cierto?, de receptores mecánicos, y que tienen relación a facilitar la producción de un proceso doloroso. En este caso, este sería un ejemplo muy simple, muy fácil de entender cómo esa alteración va a dar un efecto colateral, ¿sí? Que va a tener que ver con una modificación en el tono muscular y va a hacer que la persona, por ejemplo, adopte una postura antálgica ante un dolor lumbar, por ejemplo, ¿sí? O que va a ubicar, si seguimos con el ejemplo del cuello, que el paciente, si durmió mal esa noche con una tortícolis de un lado, su cuello va a estar rotado, inclinado, buscando el punto donde no haya menos dolor, ¿sí? Para que el cerebro interprete que no hay dolor o que no hay algo que lo está afectando. Pero mientras tanto, la patología, el problema sigue estando. Es decir, siempre hay una integración para el dolor, hay una integración sensorio-motriz, ¿sí? Y de integración cerebral y de percepción final, que es la que nos permite hacer que muchas veces el cerebro lo que quiere es que el organismo no tenga dolor y va a buscar cualquier mecanismo para evitar que eso ocurra. El dolor, hay diferentes tipos de descripciones de dolor, ¿sí? Seguramente ustedes en semiología o con otras, no, en otras asignaturas las van a ver, pero por ejemplo, usted tiene un dolor de tipo visceral, que está relacionado a las vísceras, ¿sí? A las vísceras huecas, un dolor somático, ¿sí? Que tiene que ver con el dolor de la mayor parte de los dolores que vamos a analizar en la kinesiología, el dolor de origen neurogénico. Es importante también que el dolor somático, ¿no es cierto?, es sensible, generalmente es un punto, es algo que está determinado, generalmente se encuentra a nivel segmentario común del sistema nervioso ortosimpático. Este trastorno es accesible a terapias aplicadas al punto de provocación. Por ejemplo, ahí un poco esto explica la intervención de la digitopuntura o del masaje, por ejemplo, ¿sí? O de otras terapéuticas que vamos a utilizar, como en el caso del TENS, que vamos a hablar luego, ¿sí? Es decir, este trastorno es accesible a estas terapias, ¿no es cierto?, por estos principios, ¿no? Tienen una relación al sistema nervioso. A veces un punto que puede que estar afectado, puede que el problema no sea en ese lugar, son estructuras que no son las que están afectadas en el punto que yo estoy viendo. Por eso son los famosos dolores referidos o dolores que tienen que ver, por ejemplo, el dolor somático, el dolor visceral. El dolor visceral, ustedes pueden tener un dolor de un hombro, y que en realidad no tiene nada que ver con el hombro, y sí tiene que ver con la vesícula, por ejemplo. O el dolor típico, dolor de la mandíbula o del hombro izquierdo, cuando hay un problema cardíaco, ¿sí? El problema no es ni a nivel de la mandíbula ni a nivel del hombro, sino que es un problema cardíaco. Entonces, esto tiene que ver con el mecanismo, digamos, de la complejidad que tiene analizar el dolor, ¿no? Puede estar localizado dentro o fuera del área afectada. Generalmente cuando uno trata, se normaliza el balance neurovegetativo. Acuérdense de que estamos hablando de la neurofisiología del sistema nervioso, ¿no es cierto?, en su totalidad, ¿sí? Central, periférico, el simpático, el parasimpático. Actuamos sobre todo sobre todo el sistema nervioso. Y algunas veces el paciente suele desconocer su existencia, el paciente dice no tengo ningún problema, y a veces uno comienza a evaluar y ahí aparece, ¿no es cierto?, el dolor, ¿sí? Tiene que ver con lo que son los que se llaman los puntos de provocación, que es lo que acabamos de estar
relatándonos recién, ¿no? Es importantísimo que ustedes aprendan a evaluar a sus pacientes a través de una semiología. Seguramente la cátedra de semiología ha avanzado en esto y siempre ustedes lo van a ir viendo. Es importante el interrogatorio, ¿no es cierto? No voy a entrar en la asignatura porque ustedes lo van a haber visto seguramente allí. La semiología y la evaluación del dolor, cuál es el diagnóstico etiológico y pronóstico, qué orientación terapéutica es la que nos va a permitir dar la presencia de este dolor, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Dentro del interrogatorio, el tipo de dolor, cómo es esquemante, pulsante, etcétera, cómo se localiza y cómo se distribuye, es localizado, está distribuido, tiene una relación metamérica con una raíz nerviosa, por ejemplo. ¿Qué intensidad tiene? ¿Cuánto dura? ¿Qué lo mejora? ¿Qué es lo que lo empeora? ¿Hay otros síntomas asociados, signos asociados? Sí, hay una serie de elementos que hacen a la interrogatoria que ustedes lo van a revisar seguramente cuando ustedes pregunten el dolor, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay aspectos psicológicos con respecto a la comprensión del dolor y el nivel y el umbral del dolor que el paciente puede llegar a tener, ¿no? También hay, dentro de la semiología, hablamos recién que teníamos un dolor de tipo somático, un dolor visceral, un dolor neuropático, si hay elementos que están concomitantes, ¿no es cierto?, a este proceso, como son contracturas musculares reflejas, que son lógicas. Acuérdense que en el arco reflejo va a buscar, de alguna manera, el dolor va a buscar, el organismo en realidad va a buscar estabilizarlo. ¿Cómo lo estabiliza? Aumentando el tono. Entonces genera una contractura muscular. Eso es lo primero que el organismo trata de hacer. Generalmente uno puede utilizar como elementos de análisis semiológicos el examen de los reflejos, ¿sí? El trofismo muscular, y hay ciertos métodos de valoración del dolor que ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos, a través de la escala verbal simple o la escala verbal numérica, o pueden utilizarlo a través de gráficos, a través de caritas, digamos, para tratar de determinar cuál es el tipo de dolor, ¿sí? Una escala muy simple, son escalas validadas que a ustedes les sirven para poder evaluar al paciente. Por ejemplo, el paciente puede decirle cuál fue el dolor más intenso que tuvo en su vida, y ese valor, darle como el valor 10, ¿sí? Y preguntarle cuál es su dolor hoy en relación a esa comparación. Esa es una forma muy simple de poder evaluarlo. Contrastar un episodio de dolor que el paciente haya tenido. Por ejemplo, si es una mujer que ha tenido un parto, decir, bueno, el dolor del parto es número 10, ¿cómo es tu dolor en el día de hoy ante esta patología? ¿Sí? En el hombre, si ha tenido algún cólico, por ejemplo, ¿sí? O qué otra experiencia dolorosa ha tenido en su vida desde el punto de vista de algún trauma, bueno, y asignan el valor 10. De ahí, hacerlo hacia abajo, ¿en qué grado? Eso es una forma muy simple y muy eficaz de poder evaluar. Luego uno lo va marcando en función a la evolución. Esta es una de las tantas formas que ustedes tienen para evaluar. Pero es importante que ustedes lo evalúen al principio y durante el seguimiento de los tratamientos. Voy a avanzar en esto porque en realidad esto forma parte de la semiología y ustedes lo pueden profundizar, lo tienen aquí expuesto, y en los prácticos después lo vamos a poder, si necesitan, lo vamos a poder profundizar. Entonces, el diagnóstico etiopatológico nos va a permitir determinar siempre del interrogatorio y de la evaluación si es un dolor de origen visceral, si es un dolor de origen neurogénico, si es de origen psicogénico, ¿sí? O si es el que nos interesa a nosotros tratar, principalmente, es un dolor de origen músculo-esquelético, ¿sí? Algo lo vamos a estar habituados a trabajar. Pero es importante que conozcamos los otros tipos de orígenes de dolor, porque a veces confundimos y estamos tratando un problema creyendo que es un problema de origen músculo-esquelético, cuando lo mejor es psicogénico o es visceral. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando queremos concentrarnos en un diagnóstico etiopatológico y concentrarnos en el dolor de origen músculo-esquelético, recordar fundamentalmente que nuestra columna vertebral, el 80% de la población va a dar problemas de columna lumbar, de columna vertebral, por lo tanto, el dolor va a estar, es un dolor muy importante, al igual que las articulaciones periféricas. Entonces tenemos, dentro de la columna vertebral, tenemos lo que se llama el síndrome radicular,
¿sí? Que tienen que ver con las raíces, con el dolor de tipo irradiado, y el síndrome espondíleo, que se llama, ¿sí? Es un síndrome que tiene que ver con un mecanismo que explica el dolor a través de otras estructuras, ¿no? Y la articulación periférica, como ustedes habrán ya tenido experiencia de problemas de hombro, problemas de codo, de muñeca, de rodilla, tobillo y cadera, por ejemplo, van a dar dolores, ¿no es cierto?, hacia las zonas periféricas, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay situaciones en las cuales uno debe tratar de identificar lo que se llaman las banderas rojas, ¿sí? A otras patologías que el paciente tenga con otra clínica que nos haga excluir, por ejemplo, que el paciente tenga tumores, ¿no es cierto? O tenga invasión del espacio intramedular, es una gran hernia voluminosa, un tumor a nivel de la médula, un proceso inflamatorio en la raíz nerviosa, que se llama radiculitis, neuritis, metástasis, que son los tumores, digamos, son los carcinomas, digamos, son las metástasis producidas por carcinomas, ¿no es cierto?, primarios, por ejemplo, es muy común en los tumores de mama, en los tumores de próstata, en los cánceres de colon, ¿sí? Es importante que ustedes también en su análisis también identifiquen situaciones que puedan estar presentes también en nuestros pacientes, ¿no? Otras alteraciones de la circulatoria de la médula espinal, ¿sí? Hematoma, traumatismo, en fin, una serie de elementos que, si bien nosotros no somos los especializados en diagnosticar cada uno de estos, y no es nuestro objetivo, simplemente esto es a modo ilustrativo de cómo ustedes, primero, darle la instrucción de que pueden existir este tipo de situaciones que van a producir dolor. No es para que ustedes lo identifiquen y lo certifiquen, eso es un área de la experticia del médico y del oncólogo en este caso, ¿sí? Pero sí interpretar las que se llaman banderas rojas, qué elementos son los que yo tengo que tener como precaución para saber de que este paciente presenta un dolor, ¿sí? Que muchas veces van a ser derivados a ustedes, al kinesiólogo, como al fisioterapeuta, como efector de salud, y es importante que lo pueda atender de manera adecuada, porque no es que no lo vaya a poder atender. El tema es que debo aprender a elegir qué terapéutica es adecuada, aunque el paciente tenga un carcinoma, ¿sí? El paciente siempre puede ser atendido, siempre y cuando sepamos qué debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Bien, rápidamente vamos a hacer un recordatorio. Los síndromes radiculares tienen relación principal cuando hablamos de problemas de la columna por compresiones de la raíz nerviosa o a nivel del canal medular, ¿no es cierto? Va a dar un déficit sensitivo y radicular distribuido en los diferentes dermatomas. Puede haber déficit motor, ¿no es cierto?, por la raíz inervada, por la inervación de esa raíz, donde si hay un bloqueo en ese nivel o una compresión, va a haber una afectación. Obviamente puede haber una afectación del déficit motor, puede haber afectación también del reflejo. Los síndromes espondíleos o pseudoradicular son los llamados dolores referidos. Los síndromes de punto gatillo músculo facial o miofacial, esto es lo que van a ver muchísimo en la práctica diaria, ¿sí? Y los síndromes pseudorradiculares y los puntos dolorosos que están localizados, ¿no? Y el síndrome espondíleo reflejo. El dolor referido o dolor de síndrome del punto músculo facial o miofacial tiene diferentes elementos que hablan sobre un punto gatillo activo o latente, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápidamente, pero principalmente me interesa que ustedes entiendan que la causa principalmente una lesión articular o muscular directa, ¿sí? Por sobrecarga muscular, por hiperextensión muscular, por sobreesfuerzo, son la mayor cantidad de causas que ustedes van a tratar en el punto de vista de la actividad diaria, ¿sí? En la actividad deportiva, en la actividad laboral, ¿sí? Son las causas más comunes que ustedes van a ver, ¿sí? Algún sobreesfuerzo, algún proceso, algún bloqueo, ¿no es cierto?, de algunas facetas articulares, ¿sí? Y en algunos casos puede haber compresión de raíz nerviosa. El dolor, aquí tenemos un tipo de dolor referido, que es un diagrama de Kellgren, que habla, por ejemplo, de cuáles son los puntos que tienen relación en nuestro cuerpo, en la cara anterior y en la cara posterior de nuestro cuerpo, por ejemplo, diferentes zonas de irritación. Si yo voy a, por ejemplo, un experimento donde si yo coloco una solución hipertónica, ¿no es cierto?, a nivel
de la segunda vértebra dorsal, en T2, ¿sí? Voy a encontrar una zona de irritación a ese nivel. ¿No? T3 y así sucesivamente. Si yo inyecto a nivel de la L3, ¿sí? Voy a encontrar una zona de irritación en este sector. Es decir, esto es justamente para hablar de lo que es el dolor referido, cómo el complejo metamérico, ¿sí? A nivel de la columna vertebral, va a dar un dolor de tipo referido, ¿sí? Que justamente hay técnicas específicas para tal fin. Desde la fisioterapia podemos colaborar muchísimo, ya vamos a ver de qué manera. El síndrome de punto gatillo, ¿sí? Es también lo mismo, punto gatillo, en el cual hay diferentes planos, ¿no es cierto? Y ustedes seguramente lo van a ver en otras asignaturas, simplemente lo asociamos aquí, síndrome de punto gatillo latente y activo, que tiene que ver con las diferentes zonas de compresión o de irritación que tienen que ver con algunos grupos musculares, por ejemplo, cuando están afectados, ¿no? Es de terapia, obviamente es de nuestra incumbencia kinésica. Lo que es los puntos dolorosos, cuando hablamos de una disfunción articular somática, es decir, una alteración en un paraarticular, ¿sí? Va a haber un desequilibrio músculo-tendinoso, vascular, obviamente se va a modificar el metabolismo. Recuerden que hay un proceso circulatorio, capilares, vénulas, capilares, también linfáticos. Ese punto doloroso generalmente tiene una relación con un dolor a la presión, ¿sí? Generalmente es palpable, es reproducible y se puede identificar mediante la palpación. Y es muy pequeño, fíjense ustedes, generalmente no va más allá de 1 centímetro de diámetro, lo que se denomina la identificación del punto doloroso. El ejemplo típico son los dolores de los músculos, en los músculos paravertebrales, cuando hay alguna alteración, una articulación de la columna vertebral. ¿Sí? Estas son las típicas, cuando si ustedes se van a palpar, y puede que el paciente no lo sienta de manera consciente, sino que ustedes palpan, y allí ahí el dolor se reproduce. La importancia que tiene es identificar en base al dolor a la presión, ¿sí? Es decir, no es consciente, sino que es a la presión, ahí se estimula, es pequeño, de 1 centímetro, ¿sí? Y está generalmente relacionado a una disfunción de una faceta o de una articulación. Vamos a hacer un pequeño break en este momento.